bastante. Gracias Alejandro que ha tomado la posta, siguiendo las estructuras. Ahora, según en este corto tiempo que nos queda ahora, eh, voy a tratar de ser lo más conciso posible para, para ir viendo la escritura del documento, ¿sí? Cómo estructurarlo, incluyendo el título, el abstract, los objetivos, el contenido y las conclusiones, que eso habíamos quedado ayer. Les había compartido un template para que lo puedan usar ustedes y como Alejandro también les mostró la forma de los templates, eh, independientemente sea su uso, ya sea para presentaciones, para escribir documentos científicos, inclusive ayer conversábamos un poco para hacer diapositivas. Sí que es un poquito más complicado, pero existe la posibilidad. Nada, antes de seguir, quiero que me cuenten si el audio ya está mejor, Sí, ingeniero, ya se escucha bien el audio. sin estar entrecortado ni nada. No, sí, suena perfecto. Listo, ya. Unos pequeños errores. Eh, Quiero también disculparme por la demora. Tuve unos pequeños contratiempos con mi pequeño, sí, con mi hijo pequeño, pero ya estamos ahora. Como todo buen documento científico, sí, o cuando redactamos un informe, es necesario colocarle un título. El título deberá comprender la globalidad del documento, ¿sí? Sin ser reiterativo en lo que está haciendo. Por ejemplo, esta práctica está diseñada para hacer comparaciones, ¿sí? Bueno, para algunos que ya tengan conocimiento en el control básico, ¿sí? Respuesta en tiempo o en frecuencia. Eh, Comparamos ambos métodos de análisis, el análisis temporal y el análisis frecuencial. ¿Sí? Como ustedes ven, he tratado de en el título condensar básicamente todo lo que vamos a hacer, redactado de una manera adecuada que llame la atención de quien lo está leyendo. Y a partir de allí, si ustedes impactan con el contenido de su título, lo más posible es que sus trabajos de investigación sean leídos. Y la siguiente cosa que se lee, abstract, es una parte en donde resumimos lo más posible nuestro documento. Por lo general, el abstract tiene aproximadamente unas 10, 15, máximo 20 líneas. Cuando son más extensas, sí, llega hasta casi una tercera parte de la columna. Les voy a mostrar uno de los trabajos que yo he desarrollado para que más o menos tengan una idea de qué es lo que se obtiene. Compilar el otro documento que tengo acá para que ustedes lo puedan ir siguiendo. Aquí yo estoy utilizando otro template, que es el template de una revista que nos pide en este diseño. Pero si ustedes se fijan, yo prácticamente el contenido es básicamente el mismo. Iniciar con el documento de clase, los paquetes, ¿sí? Nuestro título, que está siempre identificado. En este caso tiene dos opciones, un título corto y un título largo, que por lo general el título se pone en el primer. El título corto, ¿sí? Va dependiendo de la revista en las siguientes hojas, pero con letra más pequeña. Entonces, ustedes se fijan, aquí en este trabajo yo he desarrollado un controlador para un robot móvil que sigue personas. El método que yo he usado es a través de visión artificial con cámaras, la posibilidad de medir la distancia automáticamente. Sin embargo, todo eso no está en el título. Lo que yo he tratado de hacer es condensar lo máximo posible para que se entienda. Entonces, básicamente le he puesto como título yo
controlador para seguimiento de... Sin embargo, muy concisa del trabajo que estoy desarrollando. ¿Sí? Empiezo diciendo estable para seguimiento de personas en donde se incluyen consideraciones sociales dentro o con un robot móvil de tracción diferencial equipadas con cámaras que tienen la capacidad de medir la tercera dimensión. Dentro de eso, yo describo algunos métodos de cómo introduzco el comportamiento social al robot. En este caso, la investigación está basada en modificar la velocidad activamente en función de la del usuario humano. Dentro de los objetivos de control, digo que mi robot debe siempre mantener al usuario dentro de la cámara, ¿sí? Para que obviamente siempre lo esté siguiendo. Y como otro objetivo, aquí. Esto para evitar que el robot se choque con el humano líder, con otros humanos o con diferentes obstáculos o paredes que se puedan en el ambiente. Asimismo, hablo de qué es lo que yo hice para llegar a las conclusiones de mi objetivo. En este caso, me tocó hacer simulaciones, experimentos y a partir de eso, discutir esos experimentos para llegar a las conclusiones. Cuando son un poquito más generales, sí, se puede ir un poco más en detalle porque en este caso esta revista tiene un enfoque de control, tratado de realzar justamente esa parte, la de control. En este caso, que la estabilidad de mi sistema es probada, ¿sí? A través de la teoría de Lyapunov, que bueno, simplemente son aplicar conceptos matemáticos, ver si cumple o no cumple una regla. También digo que yo he usado herramientas que no he desarrollado yo en este caso. En este caso son tres herramientas que he integrado a mi controlador. En este caso es eh, obtener el esqueleto o los puntos del esqueleto de una persona, ¿sí? A la cual estoy siguiendo. Hoy en día ya existen muchas herramientas en el estado del arte que nosotros le conocemos que pueden ser usadas por diferentes investigadores. Les voy a mostrar cuál yo usé. Es justamente esta parte de aquí. Yo no desarrollé cómo extraer los puntos del esqueleto humano, sino que simplemente cogí la herramienta y la adapté a mis necesidades. Pero sin embargo, el mero hecho de haber hecho eso implica que yo deba referenciar adecuadamente ese trabajo. Lo cito aquí en el abstract y obviamente dentro de mi proceso, de mi metodología, también voy a referenciar a los autores que hicieron esta contribución. Asimismo, herramientas de inteligencia artificial, un poquito para lo que es procesar o sintetizar voz, con lo cual a mí me permite obtener un comando, es decir, que si el humano me detecta, el robot me da un feedback y me dice que me detecta. Cuando empieza a seguirme, también me dice, te estoy siguiendo. Es para que el humano se sienta más tranquilo y tenga más confianza de poder ejecutar la tarea. Asimismo, eh, hablo ya de los resultados y qué es lo que hice para yo corroborar y decir que efectivamente mi robot tiene un comportamiento social. Yo propuse una encuesta a todos los participantes dentro de mi investigación. Les voy a mostrar la encuesta. Sí, fueron 5 preguntas en donde estas preguntas están diseñadas para extraer información implícita de este experimento explícito que yo hice. Y esta información que extraigo o que obtengo de los participantes
está en función o me da conocimiento de cuán seguros se sintieron los usuarios, cuán cómodos se sintieron y si las herramientas que yo usé en mi investigación sirvieron para incrementar la percepción de comportamiento social. Entonces, tengo esas 5 preguntas. Bueno, los datos están analizados y presentados. ¿Sí? Básicamente, la estructura de un abstract. Ustedes se fijan prácticamente habla de todo lo que he hecho en el documento, pero de una manera muy sintetizada. ¿Cómo expresarme gramaticalmente correcto en esta parte de su documento o investigación? Tenemos que tratar de ser lo menos reiterativos posibles. ¿Sí? Por ejemplo, si es que estoy realizando eh, eh, un vuelo de drones sincronizado, tratar de que cuando yo me refiera a alguno de los drones, sí, supone que debe haber un dron líder y los otros siguiendo, tratar de que todo eso sea una idea global, no hablar de un dron independientemente, eh, usar adecuadamente los verbos. Si es que hablamos en plural, frase que esté en plural, y detalles como esos que nos van a ayudar siempre. Ahora, ya hemos visto la parte del abstract. Ahora, en la parte de introducción, por lo general, los primeros párrafos hablan de qué es lo que se ha hecho en la actualidad acerca de mi tema de investigación. Por ejemplo, yo aquí empiezo describiendo de cómo se están usando los robots móviles terrestres o también conocidos como UGVs, que quiere decir vehículo de tierra no tripulado. ¿Sí? Pues directamente diferencial, pero se ve un poco más elegante cuando nosotros usamos la, la forma adecuada, la forma de describir este tipo de robots. Entonces aquí yo empiezo diciendo que se están usando para diferentes tipos de tareas, en donde se ven, además de inmiscuidas, otras áreas como la inteligencia artificial, algoritmos, y que estos se han desarrollado para diferentes tareas, específicamente para tareas de interacción humano-robot. Asimismo, mucho ojo con esto, las referencias a los autores. Y eso es lo que íbamos a ver hoy. El día de ayer ya les había adelantado algo que se usaba cite para hacer la citación a los autores. Dependiendo de la revista, voy a tener diferentes opciones en el cite. En este caso, si ustedes se fijan aquí, yo tengo un cite T que me extrae exactamente el nombre del autor. Voy a abrir eh, mi archivo de bibliografías para que ustedes vean. Yo ahorita estoy usando la herramienta que les había dicho el día de ayer, que es el Text Studio, ¿sí? Les enviar una lista con los links o un archivo con los links para que ustedes se puedan descargar y si gustan la pueden usar también. O el Overleaf también que está bueno, con la salvedad de que tienen que tener la conexión a internet buena, digamos. Mi archivo de bibliografía se llama root y aquí me va especificando qué tipo de documento es. Por ejemplo, estas son de alguna conferencia. Este es un artículo científico de investigación en una revista. Asimismo, estos son congresos, fíjense, son proceedings, al otro artículo de revista y así por el estilo. Estos archivos .bib, ¿sí? Vienen estructurados de la siguiente manera. Tienen campos
como autor, título del libro, el título del documento, año, páginas y palabras clave. Además, algunos también traen esta información de aquí, que es conocida como el DOI, que es un identificador a nivel global de cómo o el libro. Con este DOI que ustedes tienen aquí, van a Google, pegan el link y este documento de aquí. Entonces, yo por lo general aquí normalmente viene con una numeración. Yo suelo cambiar esa numeración por el nombre o el apellido del autor, así no me confundo y luego hago la referencia respectiva. Entonces, esta información la tengo acá. Normalmente, ustedes se fijan aquí, este CTT me va a aparecer el nombre y el número de referencia a la cual yo me estoy refiriendo. Y aclarar un poquito, este formato de revista, eh, los autores que yo he citado están ordenados alfabéticamente, es decir, que la automáticamente me hace un reconocimiento de todos los autores que yo he citado y los ordena alfabéticamente. Y aquí arriba simplemente me anexa al número de referencia a la cual pertenece. Esta revista es Elsevier, ¿sí? No es IEEE, por eso hace esa distinción. Ahora me gustaría mostrarles una IEEE para que vean que no hace eso. Que IEEE, aquí tengo una. Que IEEE cita a los autores conforme va. En este caso tengo un título bastante largo, bueno, es bastante corto, ¿sí? Es de robots móviles cumpliendo una tarea de seguimiento de trayectoria y seguimiento de caminos. Son dos tipos de robots, robots tipo auto y robots de tracción diferencial, como les había hablado, cada uno con su modelo matemático, algunas generalizaciones específicas dentro de. Y aquí viene ya la presentación. Entonces quiero que noten lo siguiente. En las citas, si ustedes se fijan acá, los autores aparecen como yo les voy poniendo en el documento, ¿sí? Ustedes se fijan acá y ya no están en orden alfabético, a diferencia de la otra. Fíjense aquí, empieza ordenadamente, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, cosa que no pasaba en el otro documento. Continuemos con este documento. Cuando se redacta la introducción, aparte de decir qué es lo que se está haciendo, si dentro de lo que ustedes están mostrando o describiendo su información, también ya van introduciendo, ¿sí? Conceptos mucho más específicos de qué otros autores están trabajando en eso y qué otras mejoras se han hecho. Por ejemplo, yo al finalizar mi introducción digo que otros métodos de control para robots de tipo o que tienen no holonomía se han presentado, por ejemplo, técnicas como backstepping, control adaptativo, modos deslizantes, ¿sí? Y voy citando a todos esos autores que van apareciendo allí. Y finalmente, como última parte de mi introducción, ¿sí? Yo soy muy específico en las contribuciones que estoy haciendo. En este caso son tres contribuciones de tipo científicas que yo estoy haciendo. Primero, el modelo generalizado para los robots. Segundo, el controlador, que es un nuevo controlador que nunca antes se había presentado. Y luego de eso, que ese controlador resuelve dos tipos de tareas, el seguimiento de trayectoria y el seguimiento de camino.
bastante breve y conciso. Asimismo, es bueno que el último párrafo de la introducción describa si ha estructurado su documento. Por ejemplo, yo aquí digo o especifico que en la sección 2 se presentan los modelos generalizados para estos dos tipos de robots. Asimismo, en la sección 3 se describe la cinética inversa y los controladores basados en esta. La sección 5, 6, 7, así con todas las secciones. ¿Esto para qué se usa? Cuando alguien, sí, ya sea algún revisor o alguien que se interesó en su investigación, venga, lee el abstract. Si le interesa, lo siguiente que va a hacer es leer la introducción. O muchas veces ni siquiera eso, directamente. Leen el abstract y van a las conclusiones. Y si ustedes no tienen bien redactado el abstract y las conclusiones, prácticamente su investigación se va a perder. Entonces hay que tener mucho cuidado en el cuando redactamos el abstract. Asimismo, cómo presentan, ¿sí? O cómo estructuran el documento. A partir de yo voy haciendo o describiendo ya de una manera ordenada y sistemática todo el contenido del paper. Es necesario no iterativo o no mucho de una sola cosa, ¿sí? Sino no tratar de saturarle a los lectores de que ustedes hicieron algo puntual, sino conforme se va desarrollando el documento, hacer que el mismo lector despierte el interés, ¿sí? Entonces, aquí está todo el proceso y finalmente de aquí, para dar entendimiento de qué es lo que hicimos o qué es lo que ustedes están presentando, ¿sí? Se usan cuadros, ¿sí? En diagramas de bloque o pseudo algoritmos, como tenemos acá, en donde describen básicamente cómo está estructurada su tarea o su posible experimento. En este caso, yo describo aquí de cómo está estructurado mi controlador. Tengo una etapa de planificación, tengo mi controlador, que ahora está dividido en dos partes, que esa es la contribución, mi robot, que no hay nada nuevo en los robots, mi sistema odométrico o sensores que tengo para medir la posición del robot y finalmente mi eje de coordenadas. Yo uso o estoy usando el lenguaje de programación Python para hacer mis experimentos, para hacer las simulaciones, ¿sí? Y en muchos de los casos estoy subiendo sus algoritmos a GitHub. GitHub es una herramienta de no solamente almacenamiento, sino me permite hacer documentación de algoritmos que voy desarrollando. Es de acceso libre, ¿sí? También versión Git, que es pagada, en donde uno puede compartir privadamente los archivos, ¿sí? Que les dejo eso como dato para que tengan. Si ustedes quieren compartir un algoritmo que ustedes desarrollan, lo pueden subir a GitHub, comparten con la comunidad científica. Ahora, ¿cómo construir estos algoritmos? O está, por así decirlo, pseudo algoritmo. Es bastante sencillo, lo pueden encontrar en la web, ¿sí? Simplemente empezamos con un algoritmo, el nombre y obviamente no se olviden las etiquetas para yo poder hacer la referencia a eso cuando me toque hablar. Bueno, aquí están las listas de comandos específicos que ustedes necesitan, ¿sí? Entonces ponen un while y acá también se va a poner un while y así por el estilo, ¿sí? Todo esto lo van a poder encontrar en la web de cómo hacerlo. Si ustedes gustan, también puedo compartirles, dejen ver si ya puedo compartirles esto. Sí, ya puedo compartirles este documento, ya está publicado, para que ustedes puedan tener cómo
una posible guía. Ya hemos visto el abstract, ya hemos visto la introducción y ahora vamos a ver la parte ya formal del documento. En la sección 2 entramos con lo que se conoce como el marco teórico, pero básicamente poner marco teórico ya está un poquito ambiguo y pasado de moda. Por lo general, se ha optado por poner la parte de la cual ustedes están hablando. En este caso es el modelo cinemático para este tipo de robots. Asimismo, cuando hablan aquí, concisos posibles, ¿sí? Pero no dejando que siendo concisos se pierdan las ideas, ¿sí? Tratar de siempre ser específicos, pero además de eso, sí, todas, absolutamente todas las figuras que ustedes pongan en su documento tienen que estar o hablar de esas imágenes. Por ejemplo, yo tengo una figura 1 en donde eh, yo especifico o muestro la estructura de un robot de tipo carro, ¿sí? Tal como está aquí. Y dentro de mi documento, ¿sí? Yo digo específicamente que la figura 1 muestra un esquema del modelo reducido de un robot tipo carro. Además, describo la nomenclatura que yo estoy usando, ¿sí? Para que los revisores no se pierdan o los lectores tengan una referencia de cómo es que estoy haciendo. Recuerden que todo esto que ustedes hagan o muestren aquí, alguien va a poder agarrar esto y reproducirlo en otro robot. Es decir, gente que está en Alemania, en Ecuador, en Quito, en Guayaquil, pueden agarrar su algoritmo, pueden cargarlo en el robot de ellos y debería funcionar, ¿sí? Para eso es que estandarizamos tanto, ponemos letritas, por eso describimos tanto, ¿sí? La idea es que sea esa razón. Vamos a ver una figura 2. Fíjense, tengo una figura 2 y en algún lado yo tengo que haber hablado de la figura 2. Aquí está. La figura 2 muestra la estructura de un robot de tracción diferencial, la cual se usa para obtener el modelo cinemático. Asimismo, en la figura 3, fíjense, es solamente una partecita de este robot de acá adelante y la cual también hablo. Fíjense que la figura 3 describe las velocidades involucradas en la rueda del frente. Así, absolutamente todas las imágenes que ustedes tengan en su documento. Imágenes, diagramas de bloque, algoritmos, todo. De igual forma, las ecuaciones. Vamos a ver. Sigamos en la sección 2 que les estaba diciendo. Entonces, yo propongo una generalización en donde tengo una matriz. En este caso, tengo la matriz expresada elemento por elemento. Si ustedes se fijan, tengo una sumatoria elementos, que en este caso es cada elemento de la matriz, y J, que van a representarme a mi robot. Entonces yo digo, si ustedes se fijan aquí, tengo variables controlables, ¿sí? Que son iguales al número de estados, como se describe en 1. Cuando ustedes ponen las ecuaciones, no necesariamente tienen que especificar o decir en la ecuación 1. Las ecuaciones se enumeran entre paréntesis. Todas las ecuaciones, como podrán observar, ustedes simplemente hacen esa aclaratoria. Vamos a ver cómo está escrito acá. Yo pongo también entre paréntesis, ¿sí? Y uso la referencia a mi ecuación. Y aquí está mi etiqueta en la ecuación, en cambio. Ambas tienen el mismo nombre. Yo simplemente le encierro entre paréntesis y hago la referencia a mi ecuación. Entonces ya me queda encerrado en paréntesis y etiquetada correctamente. Existen diferentes opciones que ustedes
usar para poner en negrita, en cursiva, sacar este tipo de letra, que lo pueden encontrar acá en el modo matemáticas, ecuaciones, funciones, tipos de letra, ¿sí? Que ustedes pueden ver todas estas aquí. Esta es la razón por la cual me gusta esta herramienta, ¿sí? Porque no tienen que gastarse mucho tiempo buscando los códigos o la forma correcta de poner una ecuación acá. Simplemente van al modo matemáticas y buscan lo que quieren. Además de eso, sí existen tildes y tienen, sí ya les había mostrado esta parte de acá, de símbolos específicos. Entonces, listo, sigamos. Entonces, les había, van a hacer una ecuación de tipo matriz. Entonces, luego de este proceso de acá, yo obtengo mi ecuación 5. Esa ecuación 5 me define el modelo matemático de mi robot. Listo. Con eso sigo yo desarrollando lo que he hecho en mi documento o en mi paper. Entonces, hablo de mi segundo robot, de la misma manera presento el modelo matemático y voy describiendo lo que hago. En esta última parte, yo introduzco, como ustedes podrán saber, un carro. Yo no puedo girar el volante ilimitadamente. Entonces, muchos o la gran mayoría de investigadores consideran eso, simplemente dicen, bueno, el volante no va a girar, todo y punto. Entonces, yo aquí he tomado esas consideraciones, sí, que ha sido un plus también a la investigación y que yo restrinjo el movimiento del volante para tener un manejo más confiable. ¿Sí? En la sección yo decía que voy a describir mis controladores, como podrán ver ustedes acá. Estoy describiendo los controladores basados en este nuevo método que yo estoy proponiendo y finalmente llego a proponer el controlador, que es esta cosita de aquí. Esta simple ecuación es la contribución. Luego presento todo de manera más adecuada, preparo mi análisis de estabilidad que les decía que esta revista tiene enfoques de control, entonces yo tengo que mostrar qué cosa de control hice, en este caso los análisis matemáticos, y cuando ya tengan el interés o si tienen el interés necesario, con los chicos que pertenecen a la sede Cuenca, podemos sentarnos, charlar un rato de todo esto para que entiendan de mejor manera. Por ahora me interesa que la estructura del paper quede sentada. Mismo. Al momento de presentar mis simulaciones, ¿sí? Que era otra parte, ¿sí? Cuando yo describí arriba mi estructura del documento, dije que iba a presentar mis simulaciones. Acá hay que hacerlo de manera ordenada y coherente. Por lo general, siempre le pongo título a la imagen, ¿sí? Y separo adecuadamente los ejes. Los ejes, fíjense, de esta subimagen tengo eje X, eje Y, escala en metros y además tengo algunos labels, ¿sí? Para diferente caso y respuesta del robot. Aquí abajo presento las velocidades y los errores. Aquí estoy presentando el límite de giro de ángulo del robot tipo auto, ¿sí? Como ustedes se pueden ver aquí, por ejemplo, la línea verde se satura, es decir, que eso pasa en la realidad. Cuando yo giro mucho el volante, llego a un punto que ya no puedo girar más. Entonces, eso ha sido emulado correctamente por mis algoritmos y simplemente muestro que eso sí es posible para obtener una navegación mucho más segura. También puedo, con el algoritmo que yo he presentado,
hacer una formación de robots, es decir, que los robots que parten de posiciones iniciales distintas, luego de un tiempo adquieren una formación, en este caso tipo triángulo, y la siguen a través del tiempo, ¿sí? Todas las contribuciones que ustedes hagan siempre las tienen que mostrar. En este caso, una simple imagen y una pequeña descripción de eso me sirve para mostrar cuáles son las contribuciones que yo he hecho. Si ustedes se fijan, la redacción es bastante limpia, sí, muy concisa. Les voy a traducir. Como se puede observar en la figura 8, una forma de triángulo es obtenida para la formación de robots, la cual se mantiene a lo largo de la pista. Por lo tanto, los comandos de control son suaves, como se puede ver aquí. No existe ningún tipo de chattering que se conoce cuando las entradas de control varían abruptamente. Los errores de control tienden a cero, que están acá los errores de control, que en eso nosotros nos basamos, ¿sí? Eh, y digo que este no permite esta resolución de tareas, que en un futuro nosotros las tomaremos en cuenta a detalle, ¿sí? ¿Cómo hice estas imágenes de aquí? Donde aparece el robotcito, las hice en Python, ¿sí? Simplemente cuestión de sentarse un ratito, crear estas formas de aquí. No hay todavía herramientas que diga introdúceme un robotcito. Simplemente yo creé la forma, un circulito y, bueno, le di la forma que yo quería. Aquí están todos los robots en los cuales yo probé. Este es un tipo Robert, es de la empresa Robotnik. Este es un robot tipo auto que desarrollamos. Este es un tracción diferencial. Y también como parte introduje es eléctrico, ¿sí? Inmiscuirme en el área de cuidados de personas mayores. Que al usar este robot de aquí estoy mostrando que no es específico para un robot, sino puedo usarlo en muchos robots y en diferentes áreas. Finalmente, los resultados experimentales. Aquí, en los resultados experimentales, yo tuve dos enfoques. Preciso era mi controlador. Ustedes se fijan acá. Aquí hay unos puntitos rojos que me están marcando el camino y también una línea azul que me describe la trayectoria del robot. Entonces, al darle yo, el robot simplemente se ajusta al camino. Y como ustedes pueden observar aquí, los errores, ¿sí? Son prácticamente nulos o van a cero. Para este experimento yo usé una cámara la cual me reconocía la posición a cada instante de mi robot. Para introducirle esta línea azul, simplemente utilicé realidad aumentada, en la cual me introduce formas dentro de mi imagen obtenida. Asimismo, un camino que es también bastante bueno, ¿sí? Y acá, en estos dos últimos experimentos, enfoque y simplemente ya no tenía una cámara en el techo, sino tenía un sensor LIDAR montado al frente del robot, el cual me creó este mapa del cuarto que yo hice el experimento. Bueno, aquí fui mostrando las diferentes falencias de los controladores que existen versus lo que yo había propuesto, ¿sí? Para altas velocidades, los controladores propuestos en la bibliografía no funcionan tan bien, que a diferencia de mi algoritmo sí funciona. Entonces, básicamente, eso es lo que tienen que ir describiendo en su documento, las cosas que hacen y obviamente realzando su trabajo. Y tienen una forma un poquito más compleja que de igual forma funciona adecuadamente. En esta última gráfica, lo que hice yo es acelerar todo el robot, por eso van a ver estos picos de aquí, acelera todo y reduce la velocidad en las líneas curvas. Pero eso automáticamente, sin yo tener que decirle a mi robot,
en este instante decrece, sino el robot va calculando la curvatura del camino y en función de la curvatura toma la decisión el robot de reducir la velocidad. Básicamente, eso se quiere lograr ahora en la navegación autónoma de robots. Listo. Después de presentar los resultados de experimentación, ¿sí? Empezamos con la discusión de qué es lo que se llegó a hacer, si los resultados son adecuados, qué es lo que falta por hacer, si lo van a hacer y cómo fue hecho. Por ejemplo, empiezo diciendo que muchos experimentos fueron realizados, se concluye que el controlador propuesto es asintóticamente estable, obviamente desde el punto de vista de control, asimismo que un adecuado uso o al escoger adecuadamente las ganancias de control ayudan a mejorar el rendimiento del robot. En ambas tareas de control que les he mostrado, el seguimiento de trayectorias y caminos, se muestra un buen desempeño. ¿Sí? Si se fijan, soy muy conciso, no soy repetitivo en las ideas, tampoco en las palabras. Finalmente, en las conclusiones, ya soy un poquito más específico, ¿sí? Ya hablo de los dos robots que estoy usando, en este caso un robot tipo auto. Introduzco también la posibilidad de usarlo en este tipo de robots, se llaman skid steered, que tienen cuatro ruedas y no pueden girar por sí solos, y también se puede usar. Después de las conclusiones, más que por lo general al inicio yo siempre fallaba, ¿sí? Y veo que muchos de mis estudiantes también lo hacen, es en las conclusiones decir, bueno, al realizar esta práctica o esta investigación se concluye que todo está bonito. No, no debería ser así. En las conclusiones más bien ustedes realzan todo lo que han hecho, ¿sí? Realzan aún más todo lo que han hecho. Por ejemplo, déjenme traducirles esta idea. Asimismo, las restricciones no ergonómicas inherentes en este tipo de robots móviles son abordadas apropiadamente en el diseño del controlador. ¿Por qué? Esta idea de aquí es lo que presentamos en la sección número 2 y en la sección número 3, donde abordé esta parte del volante. Asimismo, yo describo en las conclusiones, gracias a esto, basado en cinemática inversa se propone, el cual puede manejar o puede, bueno, sí, manejar ambas tareas de control de forma independiente. Desde el punto de vista de control, este nuevo controlador invariante en el tiempo, globalmente asintóticamente estable, se probó su estabilidad a través de la teoría de Lyapunov. Además de esto, tiene una convergencia rápida, una velocidad de convergencia rápida. ¿Sí? Ustedes se fijan, son pequeñas cosas bastante estructuradas, le hace que tenga una elegancia. Y esa elegancia es muy valorada por los revisores y obviamente por las personas que leen su documento. Finalmente, sí, después de las referencias, bueno, vienen los autores del trabajo. Eso se presenta. Les quiero agradecer muchísimo. Otra vez me quiero disculpar por los atrasos. El problema de salud de mi pequeño me obligó a salir. Si tienen alguna duda o consulta, por favor, con toda la confianza, sí, estamos aquí para explicarles y ayudarles de mejor manera. ¿Están por ahí? Gracias por el pues, en la anterior sesión había quedado una nueva pendiente de cómo ingresar una imagen para, al ancho de todo Ya.
En doble columna, ¿cierto? Exacto. Listo. Vamos acá. Bueno, yo me voy a ir, de hecho, aquí. Aquí yo voy a introducir una imagen que va a ser un poquito larga. Déjenme buscar qué imagen puede ser. En este caso creo que puede ser cualquiera, ¿cierto? En esta parte de aquí voy a introducir la imagen que les había dicho. Aquí voy a asistente, insertar gráfico, busco el gráfico que quiero mostrar. Ya, voy a introducir. Y les había dicho poner un asterisco. Esta figura se extendió en las dos columnas. Voy a poner el ancho aquí que sea totalmente, que ocupe las dos columnas, ¿sí? Si yo le quito el asterisco de aquí, se me va a quedar en una sola, ¿sí? Pero si yo le pongo el asterisco después de figure, se me va a extender hacia las dos columnas. Obviamente aquí tendré que ponerle el título. Esta es un sistema de telemetría para medir la posición del robot. Listo, ¿alguna otra duda? Aquí veo de Daniel Calle, dice, ¿cuál es el título del paper? Me interesa el tema. El título del primer paper que vimos es Seguimiento de personas con comportamiento socialmente aceptable y el que acabamos de ver ahorita es Control de robots móviles. Santiago Tenesaca había preguntado de las dos, de la imagen en dos columnas, ¿cómo se hace para una, a ver, ¿cómo se hace para en una de las columnas colocar dos imágenes? Ya, perfecto. ¿Cómo se hace? Les voy a mostrar esto. Sim- existe una herramienta que me permite decirle que me divide en dos. Por ejemplo, aquí yo he puesto cuatro imágenes ocupando en una misma columna. Vamos a ver el código, ¿sí? Y el código que se usa es subfigura. Simplemente aquí empiezo la subfigura, introduzco la porción que yo quiero, en este caso todas tienen el mismo ancho de 0,23 y pongo mi imagen. Les comentaba la vez anterior, yo tengo que sí o sí empiezo figura y debo tener algo que me diga finalice figura, ¿sí? Que está aquí. Empiezo subfigura y debo tener algo que me diga finalice subfigura. Y de ahí es exactamente lo mismo, include graphics, captation and label. Déjenme ver. Ya, ¿cómo puedo extender una tabla en dos columnas? Sí se puede. Pregunta José Gordillo. Asimismo, como vimos en la, ¿sí? Se usa prácticamente el mismo enfoque. Hagamos algo. Voy a ir a crearme ahorita una tabla larga porque no tengo tabla. Ah, no, sí, copiémonos la tabla que tengo acá. La tabla de las preguntas. ¿Dónde está?
Ya. Me voy a copiar esta tabla, la figura. Ya. Fíjense aquí. Mi tabla está en una sola. Cuando yo introduzco el asterisco en esta parte aquí, mi tabla debería extenderse hacia las dos columnas. Sí, como ustedes pueden ver aquí, efectivamente la tabla se puso dos columnas. Hizo grande porque yo tengo aquí puesto un código de que se me cambie el texto hacia la dimensión total, pero básicamente así se cambia. José, espero haber respondido su pregunta. Bueno, tenemos otra pregunta también. Pregunta Víctor, dice, en caso de que estemos utilizando una imagen que no sea nuestra, ¿cómo la citamos? Ya, en caso que use una imagen que no sea suya, eh, déjenme ver si tengo aquí un ejemplo claro. Una imagen que no es mía. Compile, les muestro la imagen. Bueno, no. Bueno, dos tipos de imágenes. Las que tienen derechos de autor y las que no tienen. Por ejemplo, estas imágenes de acá, sí, no tienen autor. Básicamente las tomé de internet, pero no tienen derecho de autor. O sea, sí tienen derechos de autor, pero se llaman como common actives. Entonces, las imágenes que están bajo ese criterio pueden tomar libremente y las no necesariamente las tienen que referenciar. Y en caso de que tomen alguna imagen o resultado de algún otro autor, ustedes deberán, dentro de la descripción de esa imagen, hacer alusión de que esa imagen pertenece al autor. Por ejemplo, voy yo a asumir que esta figura 8 pertenece a algún otro autor. Entonces, la forma adecuada de hacer, como se puede observar en la figura 8, es muy estrictos, ponen de, de autoría de, en este caso, simplemente yo voy a poner cite y voy a citar al autor que tome la figura. Entonces aquí me deberá aparecer de quién tomé la figura. Un poquito hasta exacto, ¿sí? Y al poner esta parte de aquí, citar al autor, yo estoy haciendo referencia de que esa imagen no es mía y fue tomada de este autor. No les recomiendo hacerlo directamente, poner aquí la referencia porque le quita estética al documento, sino hacerlo en la descripción de la imagen. No sé si tienen más dudas. Ya, tenemos una pregunta, bueno, que nos envía cómo podríamos ponerle estilo a una imagen. Ya habíamos visto, bueno, como el ejemplo, cómo incluirla dentro eh, de un círculo o de una bola, pero es posible tal vez especificar si podemos ponerle bordes redondeados o ponerle algún otro estilo. Mm, Otra forma de poner redondeado la imagen. Esa pregunta, Dome. Claro, bueno, con el método que habíamos visto, con el ejemplo, pues, se incluye la imagen dentro de un círculo,
pero podríamos, por ejemplo, solo redondear las puntas. Ah, solo redondear las puntas. Pues para serles sinceros, ese tipo de detallitos no me ha tocado hacer, así es que lo que yo siempre uso es tics. Se escribe así, tics, tics. Este paquete o esta herramienta les permite hacer todo eso que ustedes me están diciendo, redondear las puntas, ponerle flechitas. Este diagrama de aquí fue creado en su totalidad usando tics. Se puede hacer estos bordeaditos de aquí. Les muestro. Fijan acá. Los bordes redondeados y estos están en filo. Pero sí, usando tics se pudiera. ¿Existe alguna forma en la que podemos implementar una tabla en donde se especifique alguna especie de código, algoritmo o pseudocódigo? Ustedes están hablando de algo como lo que ya vimos en la parte de acá, si no me equivoco. Mm, A ver, ¿dónde estaba? Ustedes están hablando de algo como esto, ¿cierto? Dentro de ahora esto, sí. que básicamente llega a ser como, ¿sí? Yo introduzco mi pseudocódigo. Como les había mostrado, el comando es algoritmo. Empezamos el algoritmo y se me va a crear estas partecitas de acá, estas líneas de aquí que se asemejan mucho a una tabla y donde yo a través de comandos específicos, el while, el if y así hasta finalizar, voy creando estas estructuras. Para esta herramienta es necesario usar un paquete que se llama, voy a mostrar el nombre correcto, aquí está. Son estos dos paquetes que usamos para poder crear esta tabla, por así decirlo, en pseudocódigo. Listo. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero, por su aporte. Con gusto, chicos, para servirles. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Esperamos que este taller les haya sido de mucha ayuda para la parte académica y pues a la gente que les guste también investigación para seguir mejorando estas habilidades. Les agradecemos por participar y por entrar en este taller. Esperamos podernos ver en una próxima. Muchas gracias a todos. Chao, chicos, que tengan feliz noche y un fin de semana. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.